Bueno, bienvenidos entonces a este segundo video. En este video hablaremos específicamente del tema de derechos de autor. Hayamos visto ya una introducción a la propiedad intelectual, la clasificación. Entramos ahora en el tema del derecho de autor. Entonces recordemos que vamos a entrar aquí a este tema en nuestro mapa conceptual. Listo. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es la rama del derecho que regula las creaciones del intelecto humano que tienen que ver con obras científicas, literarias y artísticas. Es muy importante tener eso en cuenta. Se limita a estas obras científicas, literarias y artísticas. Entonces, el derecho de autor reconoce algunos derechos en cabeza de su creador, llamado el autor de cada obra. ¿Qué tipo de derechos se reconocen? Se reconocen derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales tienen que ver con la personalidad del autor en relación con la obra que creó. Y los derechos patrimoniales tienen que ver con las facultades económicas o de explotación de la obra. Básicamente, el más importante acá es el derecho a la paternidad, ya lo veremos. Y aquí son todos los derechos económicos los que nos pueden generar ingresos. Bueno, derechos morales. Entonces, básicamente son estos: el derecho a divulgar la obra o a no hacerlo. Entonces, el autor, como creador de la obra, puede escoger si quiere sacar al público esa obra o puede escoger dejarla en su círculo íntimo o simplemente no mostrársela a nadie. Eso es un derecho que no se puede violar, ni siquiera puede haber una orden judicial ni nada que obligue a un autor a publicar o a divulgar una obra que ha creado. Derecho a que sea reconocido como autor de la obra. Este es el famoso derecho a la paternidad de la obra. El autor puede escoger o tiene el derecho de que su nombre aparezca al lado de la obra que creó, o que se nombre si no puede aparecer al lado, que se diga que la obra es de él, pero también tiene derecho a escoger un seudónimo y que la obra se identifique bajo ese seudónimo y no bajo su nombre. Ese es un derecho de él. Hay otro todavía más allá, y es que tiene derecho a que la obra aparezca como anónima. Entonces, la única persona que sabría quién es el autor pues sería eventualmente el editor si es una obra literaria, o el círculo íntimo pues al que le haya contado. De resto, la obra puede aparecer anónima por simplemente deseo de ese autor. Derecho a la integralidad de la obra. Es un derecho muy personal, es un derecho en el que cuando la obra va a ser transformada, por ejemplo, de una novela a una obra de teatro, el autor puede estar pendiente y ahí mirando que la obra que se modifica, que la modificación sea íntegra, que no falten partes principales, que de pronto el autor piensa que si se suprimió cierta parte del libro pierde algo que él considera básico en su obra. Él puede elegir iniciar alguna acción, algún tipo de acción en contra de esa obra modificada, en busca de que o de que se retire o de que se le agregue lo que él considera, o se le quite pues lo que él considera también que puede sobrar. Y el derecho al retracto es el derecho que tiene el autor de la obra como creador de la misma a en cualquier momento retirar una obra que ya ha publicado. Entonces, simplemente por cualquier motivo, normalmente filosófico, el autor puede decir: retiro mi obra toda vez que ya no está de acuerdo a mis principios y creencias. Esto se tiene que entender desde el punto de vista práctico. Él puede hacerlo, pero tiene que pagar los perjuicios a que haya lugar. O sea, tiene el derecho de hacerlo, pero tiene que pagar si se genera algún perjuicio. La duración de estos derechos es ilimitada.
La otra rama o los otros derechos son los derechos patrimoniales. Esos son los derechos económicos, los que nos permiten generar, digamos, ingresos con la obra. Los principales son el derecho de reproducción, como su nombre lo indica, pues es reproducir la obra por cualquier medio, pues sea una fotocopiadora o una litografía o mediante fotografía, como queramos. El derecho de transformación de la obra, ese es el que veíamos ahora. Yo escribo una novela y yo puedo venderle a una casa de cine para que esa novela la transforme y la convierta en una película. Y cualquier otra forma de uso comercial, todo lo que pueda surgir, todo lo que nos podamos imaginar puede ser un derecho patrimonial, siempre y cuando pues pueda generar ingresos económicos. Es muy importante tener esto en cuenta, porque al ser el derecho de autor un derecho inmaterial, pues no se agota con la venta del objeto, pues el derecho, ¿cierto? Entonces uno, dependiendo del negocio que haga, puede obtener mayores o menores beneficios, o beneficios diferentes, ya que uno puede manejar el derecho de esa forma intangible, evitando que se agote. El derecho de autor entonces nos dio estos derechos. Yo tengo derecho a autorizar reproducir la obra, de la misma forma tengo derecho a prohibir que alguien lo haga sin mi consentimiento, pero igual el derecho de autor tiene ciertas limitaciones en las que ni siquiera yo, que soy autor, puedo impedir que otra persona pues se haga o haga valer esas limitaciones. Por ejemplo, el derecho de cita. Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que estos no sean tantos y seguidos que razonablemente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. Entonces todos hemos leído libros y en todas partes hemos visto que hay citas. Entonces uno está escribiendo una obra sobre algún tema y de pronto hay un autor que ya estudió el tema y hay una cita que podemos, sin pedir permiso y sin tener que pagarle al autor, tomar esa cita. Y eso sí, pues hay que identificar correctamente la cita de acuerdo a la normatividad pues que existe para ello, y no le tenemos que pedir permiso y no tenemos que pagar. Otra limitación es el derecho de copia privada, ¿cierto? Ese viene en la ley 23, artículo 37, es lícita la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. Aquí pues hay bastante problema, porque acá pues se pegan mucho las fotocopiadoras o los centros de copiado para decir que están haciendo uso de esa limitación cuando ellos venden libros fotocopiados. Entonces debemos mirar muy bien el artículo. Ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. Esto es diferente a que yo vaya a la fotocopiadora y ya estén los libros fotocopiados. Es diferente a que el profesor diga: allá les dejé en la fotocopiadora el libro. No, para eso no hay limitación. Yo puedo ir y sacar la copia del libro yo mismo o ordenarla yo mismo. En últimas puede parecer lo mismo que el profesor las ordene por uno. No, es uno el que la debe ordenar. Ya es bastante amplio, no se puede ampliar mucho más, y aquí hay que mirarlo pues, interpretarlo de manera estricta. ¿Qué más podemos hacer? Podemos reproducir las obras colocadas permanentemente en la vía pública, y lo dice la ley. Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir o comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura, esta disposición solo es aplicable a su aspecto exterior. Entonces estamos caminando, nos encontramos una obra de arte expuesta al público de forma permanente. No estamos hablando aquí de exposiciones temporales, es
permanente, podemos tomar una foto, podemos distribuirla pues si queremos, o puede quedar grabada en los videos que hacemos, aunque sean para películas, aunque sean con ánimo de lucro. ¿Cuándo surgen los derechos de autor? Entonces los derechos de autor surgen desde la creación de la obra. En principio no se requiere de ningún documento. En principio, ya más tarde veremos por qué es importante los documentos o por qué son importantes los documentos. Bueno, veámoslo de una vez, está aquí, después adentraremos en él. Es importante el registro para publicidad y como medio probatorio, obviamente, ¿cierto? Un medio probatorio. Y el acto es un acto declarativo y no constitutivo. ¿Cuál acto? El acto del registro de esas obras de derechos de autor. El Estado no constituye un derecho en mí y dice: Alejandro Camargo es el dueño de esa obra porque vino y la registró. No, veamos que los derechos surgen desde la creación. Entonces lo que el Estado declara es: Alejandro Camargo vino y registró esta obra en tal fecha. Y eso es lo que él declara. Si eventualmente alguien se presenta con la misma obra y con una fecha y puede probar que tiene la fecha de creación es anterior a la mía, pues luego de un proceso, y si lo puede probar, el hombre quedará con la obra como de él, y yo pues tendré que responder de manera penal y de manera civil por haber registrado una obra que no es mía. ¿Cuánto dura la protección? La protección de los derechos de autor dura toda la vida del autor y 80 años más por regla general. Y hay unas excepciones. La obra que es anónima, 80 años desde la publicación, y la obra que está en cabeza de una persona jurídica, 50 años a partir de la primera publicación, y son 50 años desde ese momento. O sea, se reduce ostensiblemente el tiempo de protección. Una vez que la obra está vencido su protección, entra al dominio público, y las obras del dominio público son todas las obras que pueden aprovecharse libremente por cualquier persona sin tener que pagar ningún tipo de canon ni tener que pedir permisos. Entonces esto es bien interesante porque la empresa eventualmente puede utilizar obras que ya están en el dominio público, bien sean páginas de internet, pueden ser obras musicales. Entonces hay un tema en ocasiones con las plantas de teléfonos. Esas plantas de teléfonos tienen una música y esa música eventualmente tiene que pagar derechos de autor. Uno podría usar música del dominio público pues en estas plantas, lo mismo que la música de fondo de las páginas de internet. Así nos evitamos pues tener que pedir permiso y pagar regalías, o en el peor de los casos usarlas sin los debidos permisos. Bueno, vamos a ver entonces el mapa conceptual que estamos construyendo. Entonces tenemos la propiedad industrial, tenemos los derechos de autor, y vimos hoy que el derecho de autor se compone por unos derechos morales, unos derechos patrimoniales, y que hay una protección. Los derechos morales: paternidad de la obra, divulgación, integridad, retracto y con una duración ilimitada. Los derechos patrimoniales, los básicos que vimos: reproducción, transformación, cualquiera que tenga uso comercial, cualquier forma que se nos ocurra con un uso comercial. Vimos que los derechos patrimoniales también tienen unas limitaciones. Las más comunes son el derecho de cita, la copia privada, y una que no vimos, que es la copia de seguridad en el software. Uno tiene derecho a sacar una copia de un software original comprado por uno o licenciado a uno para usar en el evento de algún problema. Y la protección de los derechos de autor es desde la creación y tiene una duración en principio de toda la vida del autor más 80 años, pero si es persona jurídica 50 años. Aquí quedaría faltando que cuando la obra es anónima también son 50 años. Pongámoslo de una vez para que el mapa nos quede completo. Bueno, entonces los invito a que sigan con el cuestionario más adelante, y nos vemos entonces en el próximo video. Hasta luego.